En este episodio quería comentar el último capítulo de Eisenhower, donde teoriza la responsabilidad o la teoría de la responsabilidad en Hegel, y tiene que ver con esta pregunta de si es posible trascender la responsabilidad o qué significaría esto, sobre todo a la luz del hecho de que la eticidad para Hegel no es el último momento o punto de vista para evaluar nuestras acciones dentro del espíritu objetivo, ¿no? No tenemos que utilizar demasiadas expresiones técnicas, pero la idea es que la eticidad, como este entramado o ensamblaje de normas, instituciones, prácticas, históricos, sociales, culturales, que producen y reproducen una forma de vida histórica dada, digamos que es el contexto donde opera la acción y la responsabilidad. Esta sociedad dada no es el último momento porque al final Hegel trata de situar este tipo de diferentes manifestaciones o producciones o formas de vida a la luz de una historia global u universal. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Cómo juzgamos acciones desde ese punto de vista? ¿No? ¿Cuál sería eso? Lo que podríamos pensar como el punto de vista normativo genuinamente absoluto y que sería irrestricto, y si esto es la historia universal. Y esto está vinculado a expresiones intuitivas que hemos escuchado a la hora de ver, por ejemplo, actores o líderes políticos, entre otros, con expresiones como la historia me juzgará o la historia me absolverá. Y esto no está muy divorciado del problema, es decir, si la historia como tal puede proveernos de un tipo de punto de vista o de estándar o juicio que trasciende nuestros compromisos actuales, ¿no? Y muchas veces esto ha sido compatible para muchos con una noción de praxis más crítica o revolucionaria, pero también para otros que pueden discrepar con esta posición, lo que se da es el peligro de exonerar a individuos dados de sus obligaciones éticas ordinarias, ¿no? Es decir, es posible abolir o este tipo de obligaciones éticas ordinarias en pro de algo que va más allá o en nombre de la historia universal. Entonces, desde ya para Eisenhower, recordemos, Hegel sí está comprometido con un cierto contextualismo ético. Entonces, lo que debemos hacer no es una pregunta con una respuesta universal y eterna que ya está resuelta, sino que tiene un carácter histórico. Entonces, como hemos visto antes, y por eso la eticidad termina siendo este momento fundamental para pensar la moralidad y el derecho, es en ese contexto donde realmente tiene sentido cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, qué es lo que podemos hacer y también dependiendo de cómo son los estándares, el marco para evaluar y nuestra autoconcepción, entender cómo nuestras acciones nos hacen responsables y en qué manera, ¿no? Y cómo esto responde a un tipo de estructura de justificaciones o de razones que podemos llamar objetivas. Ahora, esto es importante por un lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, Hegel es contextualista, pero también Hegel cree desde la filosofía como un racionalista de que, y como alguien que piensa la modernidad, de que las formas prácticas y formas de organización social modernas son más racionales, que son realizaciones más adecuadas de la libertad humana. Entonces hay por un lado esta noción de en el contexto, ahí se resuelve lo que tenemos que hacer, básicamente, pero por otro lado, hay este punto de vista más, si se quiere, más racional o crítico, donde se habla de qué sería lo más racional, ¿no? Y cómo esto se conecta con nociones de libertad humana y con una visión más positiva de los logros de la modernidad. Entonces, el problema de Hegel es articular ambos compromisos. Por un lado, mantener que la eticidad, en estas definiciones que he dado, es histórica, contextual, pero puede ser evaluada también en su racionalidad desde el punto de vista de la historia universal, ¿no? Hay estas dos dimensiones. Entonces, uno puede estar vinculado, como digamos terminamos en el episodio anterior, vinculado a prácticas o normas que uno sabe o cree o que siente y empieza a elaborar como irracionales o injustas, ¿no? Y todos tenemos este tipo de sensación en algún momento. Entonces, el individuo histórico universal, como estos grandes actores históricos para Hegel, como César, Napoleón, pero podemos pensar en diferentes historias y en grandes líderes, en grandes actores históricos. Entonces, la pregunta es si este individuo histórico universal, con su acción, si con su acción este individuo hace el mundo más racional desde esta perspectiva filosófica, pero con acciones que sabemos que en ese contexto son inmorales, la pregunta es si estas acciones están justificadas a partir de un tipo de derecho absoluto de la historia universal o de
el espíritu del mundo, digamos, ¿no? Es decir, si esta justificación los excusa de cualquier responsabilidad y de esa forma la historia es quien los juzga y la historia es quien los absuelve, ¿no? Entonces, hay una lectura influyente entre los especialistas, que es la de Allen Wood, quien cree que Hegel permite una justificación racional para este tipo de acciones inmorales. Entonces, digamos, esto es interesante porque muchas veces hay gente que esta posición de Hegel les parece problemática por esta admisión de una posible inmoralidad. Entonces, Alan Wood en ese sentido es un especialista interesante porque no es como que le tiene miedo a esa posición y trata de mostrar cómo puede tener sentido dentro de la filosofía de Hegel, por más que a muchos nos pueda parecer como problemático, llamar la atención, ¿no? Pero eso no se distingue de otras grandes ideas de filósofos con las que no tenemos que comulgar. Pero lo interesante es que Alsnauer se opone a esta lectura. Es decir, para él el derecho absoluto solamente puede ser invocado cuando no hay otras obligaciones éticas. Esto es lo interesante y vamos a ver a qué se refiere. Pero básicamente esta noción del derecho absoluto, mientras que Allen Wood la va a tomar como una justificación racional para comportarse amoralmente o para suspender la moralidad de nuestro contexto, Alsnauer cree que no funciona de esta forma el uso del derecho absoluto de acuerdo a Hegel. Para Alsnauer el derecho absoluto funciona cuando no hay otro tipo de obligación ética. Y vamos a ver los ejemplos que van a ilustrar esto, porque ahorita es un poco abstracto. En todo caso, eh, digamos, para empezar y contraponer estas dos posiciones, ¿no? La de Wood y la de Alsnauer, la idea es que la justificación ética de las normas va a estar determinada por un tipo de sabiduría práctica que actúa desde el contexto de una estructura institucional, ¿no? Esto es más o menos lo que hemos visto en los episodios anteriores, con la idea de que vamos a poder entender la justificación de lo que tenemos que hacer, de nuestros derechos y deberes, a partir de este tipo de contextualismo ético, a partir de ser socializados en una cierta forma de vida. Pero esto es diferente, en principio, cuando queremos pensar este problema, de pensar la racionalidad última de las normas por las que nos regimos. Una cosa es aprender una forma de vida y otra cosa es dar este paso crítico de distancia donde preguntamos por la racionalidad de esta forma de vida en la que hemos sido socializados. Y claro, para Hegel esto va a ser principalmente una prerrogativa de la filosofía. Entonces, y con una lectura de Eisenhower bien importante que es diferente a la de la teoría crítica, y que va a tener que ver con que no va a haber una implicancia directa en lo que debemos hacer o en lo que nos tiene que hacer responsables. Pero eso lo vamos a ver al final. Entonces, como ejemplo de este contextualismo, recordemos que Hegel considera que hay leyes y costumbres, por ejemplo, en el caso romano, hay leyes y costumbres romanas históricamente en el contexto romano que a Hegel y seguramente a nosotros también nos pueden parecer irracionales. Pero Hegel aún así defiende que en ese contexto son válidas y autoritativas para los romanos. Entonces, por más que el filósofo vea su irracionalidad, eso no quiere decir que no se tengan que seguir y cumplir en mayor o menor medida, digamos. Pero no solamente esto. Para Hegel, nuestros derechos y deberes morales además dependen del lugar que tenemos en los asuntos del Estado, ¿no? Entonces, este es un nivel interesante porque conecta a Hegel con otros elementos de tradiciones como del realismo político, que también va a tener una mala reputación en términos de la moralidad, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Por un lado, hemos visto de que como un miembro de la sociedad promedio, uno sigue leyes y costumbres dadas que son autoritativas y válidas. Pero además, si uno forma parte de lo que podríamos llamar la élite política o la élite gobernante o la élite que tiene una influencia decisiva en los asuntos del Estado, del gobierno, de la política, la obligación principal acá va a ser, y esto va en gradaciones del más poderoso al menos poderoso para Hegel, la obligación principal es participar y apoyar nuestra eticidad o forma de vida, es decir, la producción y reproducción de la eticidad. Y esto se materializa, como dije, cuando insinuó esta conexión con el realismo político, con la idea del interés del Estado, ¿no? Y que ya en nuestro contexto, luego del desarrollo del nacionalismo, cuando se habla del interés nacional. Pero no es importante esto ahorita. Entonces, cuando pensamos en el interés del Estado, la idea es que esto va a admitir acciones políticas que pueden ser morales a la luz de estos fines últimos, aunque no siempre lo vayan a hacer literalmente o tan directamente con la moralidad de la vida cotidiana. Entonces, lo que quería insinuar con una convergencia con el realismo político es que para algunos el realismo político no es que justifica
de una manera sadista o con sadismo, digamos, hacer cosas inmorales porque solo hay poder o lo que fuese, sino que trata de distinguir que en la política hay un tipo de imperativos o de necesidades que a veces pueden contravenir principios o mandatos morales que funcionan en la vida cotidiana. Entonces la política involucra un tipo de ética particular porque tiene este tipo de preocupación por el interés del Estado y la supervivencia de una forma de vida. Y que eso a veces puede contravenir o puede problematizar, relativizar o calificar principios absolutos de la vida cotidiana. Digamos. Entonces, esto sería la mayor justificación ética para hacer estas cosas, es decir, que en aras del interés del Estado o de la salvación de la forma de vida, quizá es posible relativizar algunas cosas dependiendo del caso. Entonces hay un tipo de justificación ética para hacer esto, pero aún así el derecho del Estado, si lo llamamos de esta forma, o el interés del Estado no es lo último porque recordemos que para Hegel va a existir este derecho absoluto del espíritu del mundo y acá se da o se espera la mayor justificación racional. Esto quiere decir que bajo la lectura de Wood, por ejemplo, va a haber un derecho para desobedecer las normas de las instituciones presentes en la medida en que se busca construir instituciones mejores o más racionales, ¿no? Entonces los ejemplos de los individuos históricos o de los individuos histórico-universales más comunes que se encuentran en Hegel son Alejandro Magno, Julio César o Napoleón Bonaparte. Y la idea es que estos grandes personajes históricos, grandes individuos históricos, habrían violado claramente los estándares éticos de sus épocas. No, no los consideraríamos como buenas personas por lo general, cumpliendo los deberes y derechos de sus contextos. Pero desde el punto de vista de la historia universal, hay algo importante y es de que ellos sí promovieron el progreso de la libertad, aunque no fuesen plenamente conscientes de ello, porque en la filosofía y la historia de Hegel, que no podemos entrar mucho en esto, la idea es que estos individuos de alguna manera sienten la necesidad de la época o actúan aunque estén motivados por cierta pasión o ambición, pero a la luz de estas grandes acciones que realizan y aunque no sean totalmente conscientes de ello, se realiza este progreso en la libertad por estas transformaciones estructurales en las instituciones, en las normas, en las prácticas. Entonces, Allen Wood cree que estos individuos histórico-universales sí estuvieron racionalmente justificados para hacer cosas inmorales. Existe esta justificación racional en Hegel para él, pero es una reivindicación retrospectiva. Es decir, en el momento en el que Napoleón hace estas cosas, todos en su contexto lo pueden juzgar si quieren como haciendo cosas inmorales, y es más bien a la luz de la filosofía o luego de los hechos, al ver lo que se logró, que retrospectivamente con esta reconstrucción de la historia universal como una historia en el progreso de la libertad, que puede haber esta narrativa que reivindique la acción de Napoleón como justificando racionalmente este tipo de acciones inmorales en aras de este fin mayor de la historia universal y del espíritu del mundo. Pero esto no quiere decir que los grandes individuos histórico-universales sean redimidos o reivindicados en vida. Pueden no serlo porque justamente pueden estar haciendo acciones que vayan a destiempo de lo que se considera aceptable y moral en sus vidas. Es una redención retrospectiva, digamos. Entonces, también hay otro caso que Wood admite, ¿no? No solamente es el del gran individuo que hace estas cosas inmorales en aras de algo mayor que puede ser racionalmente justificado, sino que hay otro caso donde hay una especie de decadencia cultural o civilizatoria en una eticidad dada, en una forma de vida dada, con lo que las normas e instituciones van perdiendo suficiente justificación racional para los propios miembros de esta forma de vida. Entonces la gente termina como corrompiéndose, volviéndose más egoísta, menos ética, pero en ese contexto tiene sentido hacer esto, es decir, termina siendo una conducta racional ser más egoísta y menos ético, porque la eticidad misma va perdiendo su derecho por este contexto de degeneración y corrupción. Ahora, Alsnauer, antes de responder esta interpretación de Wood, va a querer destacar ejemplos hegelianos donde Hegel habla de derecho absoluto para ver realmente qué implican para Hegel, porque en el momento grandilocuente o macro de la historia universal, el derecho absoluto sí suena como algo que no tiene moral o que es invencible, digamos, y hay algo de eso en las expresiones y en la grandilocuencia, pero el procedimiento o el método que Alsnauer usa es
ir a la filosofía del derecho y ver cuando hay estas expresiones, cuáles son los ejemplos y realmente qué admiten o no en términos de moralidad o inmoralidad. Entonces hay tres ejemplos bien interesantes. El primero tiene que ver con que para Hegel el esclavo tiene un derecho absoluto para liberarse. Es decir, la esclavitud puede ser válida en su contexto como una institución o una práctica, pero siempre va a haber este derecho de liberación para Hegel porque va en contra de la razón y la justicia. Entonces, Alsnauer acá hace una lectura que a mí me parece muy interesante e importante, y es de que entre el amo y el esclavo no hay una real eticidad entre las partes, es decir, no mantienen una efectiva forma de vida donde comparten normas e instituciones, sino que claramente hay una relación opresiva basada en la fuerza. Entonces, no hay una real obligación de obedecer al amo, no hay un tipo de consentimiento legítimo, y que cuando Hegel habla de la validez de la institución de la esclavitud, Hegel, según Alsnauer, está pensando más en que esto está vinculado a que por parte de los amos no había realmente una genuina sensación o experiencia de culpa. Entonces, a eso se refiere con una conciencia más generalizada de que esto no era, de que no estaba equivocado, que no estaba mal, pero eso no quiere decir que en un caso concreto el esclavo pueda liberarse porque tiene un derecho absoluto a esto. Entonces, el derecho de liberación termina operando como un tipo de derecho para poder tener derechos, digamos, ¿no? Entonces, lo que me interesa de este ejemplo, para luego volver a la conversación, es esta noción donde entre las partes puede no haber una eticidad y por eso es de que no hay realmente deberes morales entre unos y otros. Entonces, esto es lo importante del ejemplo para pensar el derecho absoluto. El segundo ejemplo es el hecho de que el héroe tiene el derecho absoluto a establecer estados. Entonces, el héroe acá, porque también nosotros estamos mal acostumbrados a pensar el héroe de una manera más como los superhéroes, pero el héroe acá, para nuestros ejemplos, tiene que ver con lo que en la tradición de la historia del pensamiento político tiene que ver con los grandes fundadores de estados o los grandes legisladores. Entonces, dos ejemplos, si ustedes creen que son héroes o no en nuestra acepción, ya es otra cosa, pero dos ejemplos de héroes en esta definición hegeliana podrían ser claramente Moisés, como una especie de fundador de una comunidad política con este tipo de relación divina histórica, y otro podría ser Rómulo para el caso romano, digamos, ¿no? Entonces, en un caso hay esta apelación a lo divino para constituir una especie de comunidad política, y en el caso de Rómulo hay este uso de la violencia. Entonces, pero Hegel quiere defender de que ellos operan en una especie de estado de naturaleza, es decir, que estos grupos para los cuales ellos están instituyendo un estado existen antes de esto en una situación como medio prepolítica o por eso vinculado a un tipo de estado de naturaleza. Y esto es muy diferente a los individuos históricos universales como César o Napoleón, que existen ya en comunidades formadas con unas eticidades dadas. Esto es bien importante porque esto quiere decir que para Hegel, si hubiese estado de naturaleza, como en estos casos semilímites, no hay obligaciones, no hay derechos y obligaciones porque los derechos y obligaciones solamente existen a la luz de establecer estados que hagan efectivos y que garanticen y que hagan inteligibles este tipo de derechos. Entonces, el derecho de los héroes es absoluto en el sentido que permite la posibilidad de salir del estado de naturaleza y de entrar en relaciones éticas. Pero una vez creado el Estado ya no hay héroes. Es decir, una vez que Rómulo o Moisés, siguiendo estos ejemplos que estamos simplificando, constituyen estos órdenes políticos, estas comunidades, estas eticidades, ya no son héroes. Ellos ya no tienen un derecho absoluto, sino que ya están sometidos o pueden ser juzgados bajo estos estándares comunes. ¿Ok? Entonces acá lo que nos interesa del ejemplo de nuevo es que el derecho absoluto con esta noción del estado de naturaleza trata de enfatizar que no hay de nuevo este lazo moral, que es este lazo moral que el derecho absoluto construye, no el que suprime o exonera. Esa es la estrategia interpretativa de Alsnauer para ir en contra de cómo Wood interpreta el derecho absoluto. Y finalmente el tercer ejemplo tiene que ver con cómo Hegel piensa la jerarquía de las naciones civilizadas con los que podríamos llamar naciones más subdesarrolladas o bárbaras, digamos, ¿no? Entonces, en esta noción jerárquica de las relaciones internacionales, la idea es de que el Estado, los grupos de estados o naciones civilizadas tendrían una especie de derecho absoluto con implicancias imperialistas o colonialistas para civilizar a los bárbaros o primitivos o salvajes. Una especie de derecho absoluto para civilizar a los primitivos.
Pero esto claramente supone que los que llamamos salvajes, bárbaros o primitivos no viven en civilización, que para nosotros puede ser una pregunta empírica abierta y si realmente es más prejuicio que realidad efectiva. Pero el punto es que luego de civilizar a estos salvajes, bárbaros o primitivos, si es que luego de eso habría esta jerarquía para imponerse y claramente para Hegel de nuevo ya no habría este derecho absoluto. Entonces, este ejemplo no quiere decir que para nosotros tiene que ser persuasivo la jerarquía civilizatoria que se le atribuye a Hegel en esta filosofía de la historia de las relaciones internacionales. Lo que nos interesa de este ejemplo, que repite el mismo patrón de argumentación en Alsnauer, es que la jerarquía supone que una parte no tiene efectivamente una eticidad, en este contexto una eticidad civilizada. Entonces, eso es lo importante. Más allá de si para nosotros es complicado este ejemplo porque se supone que los salvajes, bárbaros o primitivos no tendrían ningún tipo de eticidad u orden político o Estado, lo cual no es necesariamente muy claro. El punto es que Alsnauer utiliza estos ejemplos para defender que el derecho absoluto que trata de crear o ingresar, que ingresemos en un espacio moral de razones. Nunca estos ejemplos buscan una exoneración de la moralidad o justificar racionalmente una conducta moral. Esto es lo importante. Entonces, la estrategia es, en los otros usos de derecho absoluto no hay esta defensa de comportamiento amoral. Entonces, con esta noción es con la que Alsnauer va a querer regresar al problema del individuo histórico universal. Entonces, ¿cómo deberíamos entender al individuo histórico universal según esta interpretación y a ver cuál nos parece más persuasiva? Es decir, si las acciones de este individuo promovieron la historia universal en el sentido de que hicieron posible una mayor libertad en el mundo, entonces el individuo debería ser comprendido como racionalmente justificado en sus acciones, aunque esta justificación solamente va a estar disponible retrospectivamente, ¿no? A este nivel bien básico, parece que hay un acuerdo inicial sobre cómo estamos juzgando al individuo en Wood y Alsnauer. Pero además Hegel, y esto es bien importante, y esto es algo que se manifiesta en las lecciones sobre la filosofía y la historia universal, Hegel suele oponerse a considerar que César o Napoleón, para poner dos ejemplos de los individuos históricos universales, son solamente casos de ambición personal. Hegel es bien característico que él rechaza esta lectura, curiosamente, realista, ¿no? Donde lo único que sucede es como estas motivaciones demasiado humanas, de pura ambición o deseos, pero no hay nada grande detrás, como que lo que motiva a los actores nunca es nada, no hay nada de grandeza, es pura bajeza en la ambición, ¿no? Y Hegel se opone a estas lecturas de estos grandes individuos históricos. Simplificando bastante, la idea es de que en la grandeza de los resultados, y esto se conecta con la acción y sus consecuencias, ¿no? Como vimos en el episodio anterior, esta potencial identidad especulativa entre lo interno y lo interno, entre lo interno y lo externo, la idea es que en la grandeza de los resultados podría verse también lo meritorio de la ambición. Y este es el punto donde Alsnauer rompe con Wood, es de que es posible evaluar moralmente a tales individuos bajo el estándar de preservar y apoyar el Estado, ¿no? Este tipo de virtud pública que prevalece sobre la virtud privada o esta conexión que yo traté de hacer con Hegel como una especie de realismo político en parte o por lo menos en este nivel. Entonces, de esa forma, Alsnauer cree que sí es posible evaluar a los individuos histórico-universales bajo este tipo de interés del Estado, de salvar la forma de vida en algún sentido no trivial, digamos. Pero, y en el caso del declive civilizatorio, el segundo ejemplo donde la sociedad se va corrompiendo y cada uno empieza siendo, digamos, sumamente egoísta, se supone que históricamente habrían dos respuestas y que Alsnauer quiere destacar. Habría una que es la socrática, donde hay esta corrupción luego de la guerra del Peloponeso y donde hay este surgimiento de la conciencia o de la pregunta por la racionalidad de las normas de la eticidad griega, donde Sócrates sería este punto culminante, digamos, ¿no? Y donde claramente hay una discrepancia entre la crítica o el racionalismo de Sócrates por la fundamentación de las normas y cómo las piensa Leticia Griega y cómo esto termina con la muerte de Sócrates. Al margen de lo que nos parezca ese desenlace, el punto es de que en esta respuesta habría un retiro a la vida interna, que es algo que también opera en el estoicismo a su manera,
No creo que sean las únicas dos iteraciones, Sócrates y el estoicismo, pero son ejemplos importantes para Hegel, donde en el contexto de una especie de corrupción generalizada hay un tipo de retiro en la vida interna o en la llamada ciudadela interna, donde uno puede tratar de vivir moralmente a la luz de sus principios y tomar mayor distancia de la corrupción del mundo. Entonces, digamos, esta sería una manera, ¿no? Donde hay un rechazo de la moralidad, de la eticidad en su conjunto y se actúan con ciertos fines privados, pero que uno considera correctos. Pero obviamente el problema es si es que la pérdida de justificación racional de lo ético, de la eticidad, hace que el otro comportamiento corrupto devenga como un curso permisible de acción, digamos. Ese es el problema que se trata de discutir aquí. Y Hegel acá, Alsnauer quiere destacar contra Wood que Hegel sí considera responsables a los miembros de esta eticidad por esta degeneración. Es decir, no son puramente víctimas, sino que él cree que hay un tipo de corresponsabilidad en esto y que los términos de evaluación siguen siendo éticos, que son parte de la eticidad. Es decir, que hay esta corrupción generalizada donde cada uno va a tirar para su molino y donde cada uno va a ser egoísta y corrupto a su manera, eso no quiere decir que no podamos evaluar eso como inmoral o como no ético a la luz de los marcos de evaluaciones contextuales de esa forma de vida dada. Entonces, la corrupción sí puede generar que uno rechace las costumbres y que se retire a su sentido privado de lo correcto como Sócrates o los estoicos, pero también podría promover eventualmente el derrocar el régimen actual o cómo se están estableciendo o interpretando las normas en pro de un nuevo orden ético, como en el caso de César para con los romanos. Pero de nuevo, para Eisenhower la justificación sigue siendo ética. Y recordemos que ético acá no solamente significa ético como para nosotros, sino que tiene este sentido más social, histórico, cultural, contextual, que responde a un contexto cultural determinado. Entonces, Alsnauer, de nuevo, siguiendo con esto, se reafirma en que Hegel para él es un contextualista ético, de que lo que está justificado sobre lo que debemos hacer no depende de una racionalidad absoluta. Lo que debemos hacer moralmente, jurídicamente, socialmente, tiene una respuesta, pero es una respuesta situada, no es una respuesta atemporal o perenne. Depende, digamos, eso por un lado. Eh, y lo que esto quiere decir es que la respuesta siempre va a corresponderse con un tipo de ethos o carácter vivo de un pueblo, digamos, o de una cultura o forma de vida dada. Entonces Sócrates y César vivirían en contextos donde estas determinaciones éticas van perdiendo su autoridad histórica y están justificados para la ciudad del interno, la transformación del orden social, en tanto intuyen necesidades más profundas para sus naciones, ¿no? Sobre todo en el caso de César, habría esta virtud pública del interés del Estado y que eso permitiría la desobediencia, digamos. Entonces, la salida de Alsnauer es sentir que estas acciones igual admiten todas estas posibilidades, la de ser un corrupto, la de ser el filósofo que se aísla del mundo o la de ser el actor político que trata de transformar, digamos, la estructura institucional. Todas estas están posibilitadas, pero pueden ser evaluadas moralmente, bajo los estándares contextuales, que no hay que ir más allá y que no se está legitimando nada amoral, digamos. Ese es el punto de su interpretación frente a la de Allen Wood. Y entonces la filosofía puede, en última instancia, comprender un tipo de racionalidad o irracionalidad de las sociedades retrospectivamente. Hegel creería esto, según Alsnauer, pero no prescribiría reformas, porque finalmente recuerden, Sócrates hace un tipo de vida personal o de reflexión o de argumentación, pero como paradigma del filósofo no está transformando la realidad directamente, o por lo menos desde esta interpretación. Y recordemos de que lo que sucede entonces es que César puede hacerlo porque tiene un tipo de saber práctico contextual. Entonces, con esta lectura que Alsnauer está defendiendo, Hegel, el rol de la filosofía para Hegel tiene un rol de comprensión, sobre todo de comprensión retrospectivo histórico para entender la racionalidad inmanente y entender una racionalidad progresiva que se despliegue históricamente, pero se diferencia del político o del actor político, del actor práctico, que sí tiene este saber práctico contextual, ¿no? Donde hay, entre otros componentes, esta influencia de la prudencia, la frónesis, la sabiduría práctica, este tipo de elemento, si se quiere, aristotélico, pero también en las esferas más altas, este tipo de prudencia que se asocia también a la tradición del realismo político.
Entonces, en ese sentido, para Alsnauer, y esto también creo que es importante con otras lecturas que son también bien influyentes hoy, Hegel no sería un teórico crítico de la sociedad. Esto también es interesante porque desde Marx en adelante Hegel siempre se ha visto como un tipo de potencial o no crítico. No, no decir ya que era de derecha o que era un reaccionario, un conservador, sino esta idea de si Hegel era crítico o no, y como Marx o los hegelianos de izquierda radicalizan o entienden el núcleo medular de lo que Hegel está haciendo, y ya más adelante, con la Escuela de Frankfurt en adelante, como hay este tipo de diálogo con Kant y Hegel, pero donde Hegel se empieza a enfatizar esta especie de componente de crítica inmanente para las instituciones y valores de una sociedad, ¿no? Y por ejemplo, Axel Honneth tiene su propia versión de esto, Rachel J tiene su propia versión de esto, pero para ambos, digamos, Hegel sí sería en un sentido relevante una especie de teórico crítico, haría una crítica social interesante, o su filosofía implica esto. Pero Eisenhower defiende que no, defiende que el Hegel histórico en realidad parece entender esta separación entre la filosofía y la política, y la historia y las transformaciones se dan a partir de políticos o actores prácticos que tienen este saber práctico contextual, y la filosofía tiene un rol mucho más contemplativo de reconstrucción. Entonces, hay este énfasis en, quizá podemos pensar en el prólogo de la filosofía del derecho, donde Hegel en muchos pasajes dice que la filosofía no prescribe las reformas o no transforma el mundo de esta manera, sino que lo comprende. Y aunque la filosofía podría determinar un tipo de racionalidad que deberían tener nuestras instituciones, que debería tener una sociedad, es decir, tratar de pensar cuál sería la sociedad más racional a la que podríamos aspirar, esto no tendría ningún tipo de implicancia práctica. Entonces, por eso el criticismo filosófico puede ser válido en la medida en que nos permite comprender nuestras aspiraciones o reconstruir el proceso histórico de la razón y la libertad, pero no dictamina implicancias prácticas de lo que debemos hacer, ¿no? Y eso creo que me parece interesante en la lectura de Alsnauer, luego de establecer esta diferencia con Allen Wood sobre la amoralidad o no de la situación que la historia universal plantea para los actores históricos políticos, ¿no? Estos grandes individuos históricos universales. Y más bien acá lo que Alsnauer va a destacar es que lo que importa en todos estos casos es esta sabiduría práctica y esta comprensión histórica, ¿no? Lo cual, curiosamente, de nuevo, nos remite a la interpretación que él está desarrollando de Hegel como un contextualista ético, porque finalmente, en ese sentido, estos actores que transforman, que cuestionan, que radicalizan, que revolucionan o cualquier tipo de transformación que estemos pensando, sea por corrupción, sea por este tipo de ambición, los remite a ellos a tratar de tener un sentido de lo que la época y el contexto manda, ¿no? Como este tipo de grandes necesidades o aspiraciones y como en un nivel subconsciente o semiconsciente, este tipo de proyecto que establecen contribuye a actualizar o a desarrollar este tipo de racionalidad inmanente o posible. Pero esto no se debe a que sean filósofos, esto es justamente el punto, se debe a que tienen un tipo de sabiduría práctica y comprensión histórica más profunda que no se le puede pedir a la filosofía. Entonces la filosofía realmente no contribuye en un sentido directo o relevante a la acción práctico concreta y en ese sentido no tiene un rol, por lo menos desde la interpretación de Alsnauer, a la luz de los temas de la filosofía del derecho y de la filosofía de la historia en la época de Berlín, si queremos hacer algún tipo de calificación de esto, del Hegel maduro, más sistemático, en la lectura de Alsnauer, la filosofía y la política parecerían estar separados o tener tareas bastante diferenciadas, digamos, ¿no? Y esto es consistente con varios pasajes del prólogo, de cómo funciona el propio desarrollo del argumento institucional del libro mismo, y para él también permite dar cuenta de cómo podemos entender el derecho absoluto en los ejemplos de la filosofía del derecho, cómo se conectan con el derecho absoluto en la historia universal, cómo esto implica no comprometerse con la lectura de Wood de este tipo de justificación racional para acciones amorales, pero cómo en última instancia todo esto puede comprenderse filosóficamente, pero no puede realizarse filosóficamente, sino que la realización siempre va a depender desde la vida cotidiana de actores que son socializados en todas estas variables que hemos visto, instituciones, normas, marcos normativos, autoconcepción, y cómo en un sentido más relevante de esta élite o de estos grandes individuos va a haber y aún así una sabiduría práctica, un tipo de comprensión histórica más profunda, consciente, semiconsciente o inconsciente, dependiendo de cómo queremos interpretar esto, que va a apuntar a una transformación posible, digamos, ¿no? Entonces,
Creo que con esto podemos entender cómo Eisenhower aborda esta pregunta sobre si la historia universal nos permite o no trascender la responsabilidad moral, y él, defendiendo este contextualismo ético, cree que Hegel no lo haría, pero esto se hace a la luz de conectar a Hegel con estos motivos que yo creo que están vinculados a una lectura seria del realismo político, es decir, enfatizar sobre todo la importancia del interés estatal, la supervivencia de una forma de vida y cómo esto demanda un tipo de virtud pública que a veces puede estar en una discrepancia o en tensión con la virtud privada o moral de la vida cotidiana, que puede ser un poco más abstracta o universalista porque está pensada para casos más cotidianos y no para casos más extremos o excepcionales que en este caso la propia realidad histórica dictaminaría, ¿no? Que puede ser la propia defensa de la comunidad, pero también la propia corrupción interna de la comunidad y cómo esto requiere ciertas medidas, pero que para Hegel de nuevo no están vinculadas a una acción amoral, están vinculadas a un tipo de deber o de comprensión histórica que busca, con estos mismos criterios contextuales, ser fiel a lo que debería motivar la producción y reproducción de esta forma de vida dada en algún sentido. Y quizá a partir de ahí pueda haber un tipo de progreso en la transformación en lo que al movimiento de la libertad se refiere. ¿Ok? Entonces creo que lo podemos dejar aquí y quizá en la última entrega podamos tratar de resumir algunas cosas a la luz de los temas que hemos estado viendo.